Isaac Newton fue un físico y matemático inglés que vivió entre el año de 1642 y 1727. Él es famoso por las leyes que publicó, que dio a conocer sobre la gravitación universal, sobre las bases de la mecánica clásica. Es famoso por el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Hay 3 leyes sobre el movimiento que él promulgó que son famosas, son las famosas leyes de Newton. De ellas quiero hacer mención a la tercera ley, que dice de la siguiente forma: a toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Leo nuevamente esta ley que dice: a toda acción corresponde una reacción en igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Hay una ilustración que encontré aquí respecto a esta ley. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en una piscina nadando y empujamos a otra persona, ese impulso hacia esa persona nos desplazará a nosotros también. Al yo empujar a alguien, al yo impulsar a alguien, también yo me veré desplazado. A toda acción hay una reacción. Este es algo que en esta mañana ilustra sobre lo que estaremos hablando. No estaremos hablando sobre física, no estaremos hablando sobre matemáticas, pero tomé este ejemplo que me pareció pertinente e ilustrativo para lo que nosotros vamos a hablar, ya que esto ilustra una lección de vida sobre la que estaremos hablando en esta mañana. Hay decisiones y hay acciones que nosotros llevamos a cabo que tendrán efectos en nuestra vida, que tendrán resultados buenos o malos en nuestra vida. A las decisiones y acciones que nosotros emprendamos en la vida debemos esperar reacciones, resultados, consecuencias o beneficios en su caso. Y hay una verdad, hay una reflexión, hay un planteamiento que en esta mañana quiero poner sobre la mesa para que sea la base de nuestra reflexión en esta mañana, la base de nuestro mensaje en esta mañana. La respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? Definitivamente generará una reacción que afecte el destino de tu vida. Nuevamente, la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? Definitivamente generará una reacción que afecte el destino de tu vida. Para poder dar respuesta a esta pregunta, estaremos viendo 3 planteamientos que nos ayudarán a tener una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? A través de 3 planteamientos estaremos viendo cómo encontrar una respuesta a esta pregunta. Estos 3 planteamientos están basados en otra pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús es verdaderamente quien la Biblia dice que es? ¿Qué pasaría si Jesús es quien verdaderamente la Biblia dice que es? A través de este planteamiento podremos encontrar respuesta al primero en esta mañana. ¿Quién es Jesús para mí? Ya que en base a esa respuesta definitivamente habrá una reacción, un resultado que afecte el destino de tu vida y de la mía. Y para ello quiero invitarte para que encontremos respuestas en la Biblia, ya que nuestro planteamiento es ¿qué pasaría si Jesús es quien verdaderamente la Biblia dice quién es?
Vamos a abrir la Biblia, que será la base de nuestra investigación, de nuestro estudio en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el verso 18 al 20. Lucas 9, 18 al 20, leo y dice de la siguiente manera. Lucas 9, del 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Encontramos que en la Biblia Jesús mismo hizo este cuestionamiento acerca de su persona a los demás. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los demás que yo soy? Ahora, ¿ustedes quién dicen que soy? El primer planteamiento que estaremos revisando en esta mañana nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué pasaría si Jesús es verdaderamente Dios? ¿Qué pasaría si Jesús es verdaderamente Dios? Ninguna otra persona en la historia de la humanidad ha causado tanta controversia como Jesús. Tampoco ha habido otra persona que haya causado impacto en la humanidad como Jesús. De hecho, es por razón de Jesús que la historia se ha dividido en dos partes. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ninguna otra persona ha causado este parteaguas en la historia de la humanidad. Jesús es definitivamente el hombre más famoso en la historia de la humanidad. Es el hombre del que más personas han hablado y del que hasta la fecha se sigue hablando. Jesús hizo un cuestionamiento a sus discípulos, que es el que nos ocupa en esta mañana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién piensan las personas que es Jesús? ¿Quién piensan ustedes? ¿Quién piensas tú? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? En esta ocasión, Pedro contestó: el Cristo de Dios. ¿Qué es lo que Pedro estaba contestando a la respuesta de Jesús? El Cristo es la traducción griega de una palabra hebrea, el Mesías. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Y ambas palabras significan ungido, el ungido. ¿De dónde viene esta definición? ¿O por qué a Jesús se le llama el Mesías, se le llama el Cristo o el ungido? En Isaías 9:7 dice lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cientos de años antes de que Jesús naciera, un hombre llamado Isaías registró una profecía sobre un hombre que habría de establecer un imperio que no tendría límite, que sería descendiente de David y que su reino no tendría fin. Estaba haciendo referencia a un hombre, a alguien que establecería un reino que sería por siempre. Desde
el profeta Isaías y también David recibió una promesa de que en su descendencia habría alguien que se levantaría como rey y que establecería su reino para siempre sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. En la antigüedad, cuando un rey era establecido como tal, comenzaba en funciones. De hecho, lo mismo le sucedió a David. En la Biblia encontramos en el registro histórico que David fue designado por Dios como rey sobre Israel después de Saúl y le fue encomendada la tarea de hacer un acto oficial para que David fuera seleccionado como rey. Samuel fue enviado por Dios para publicar o para proclamar o de manera oficial que David era rey. En ese tiempo David era un joven, era un adolescente, y Samuel llegó con David y lo ungió, es decir, derramó sobre él, sobre su cabeza, aceite. Este acto simbolizaba la cobertura de Dios en la vida del siguiente rey. Ungir a una persona con aceite era lo que normalmente se hacía para definir o señalar quién era el rey que iba a ocupar el trono. En esa ocasión David fue ungido como rey. Se le llama entonces a Jesús el Cristo porque es el ungido de Dios, es el seleccionado de Dios, es el escogido de Dios para ser rey. Los judíos esperaban en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, la llegada de un rey, de un Mesías, de un Cristo, del ungido de Dios, del escogido de Dios que ocuparía el trono sobre la nación para gobernar y extender el imperio sobre todo el mundo. Jesús es el ungido de Dios, es lo que dijo Pedro. Jesús estaba diciendo, tú eres el seleccionado de Dios, tú eres el escogido de Dios, tú eres el que habrá de reinar, tú eres aquel de quien se dijo en Isaías que establecería un imperio mundial que no tendría límite y que sería para siempre. Eso es lo que en resumen encontramos en la Biblia que se dice acerca de Jesús. Él es el Mesías prometido, Él es el ungido de Dios. En la Biblia, que es la base de nuestro estudio en esta mañana, que por cierto es el libro más publicado en la historia de la humanidad, extraemos un planteamiento. Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 3:16 encontramos lo siguiente, la siguiente declaración: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos una declaración importantísima y fundamental en la Biblia. De tal manera fue el amor de Dios por la humanidad que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice y nos enseña que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un solo Dios. Pero en la Biblia también encontraremos que es un Dios en tres personas. En Génesis 1:1 encontramos la descripción de la creación, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos que Dios se proclama como el creador de todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y también encontramos que Dios se autodiferencia. Dice: Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Encontramos a dos: Dios
y diferenciándose como el Espíritu de Dios. En Génesis 1:26 encontramos la siguiente declaración. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando ¿con quién? Dios está hablando con otros creadores, porque está diciendo, hagamos. ¿Quién aparte de Dios tiene la facultad de crear? Dios está hablando en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por el verso 1 y el verso 2 sabemos que por lo menos era Dios, era el Espíritu de Dios que estaban involucrados en la conversación. Y por el contexto bíblico sabremos que eran 3 los que estaban teniendo esta conversación. Hay un Dios con varios creadores. Ya vimos que en la Biblia se menciona a Dios y al Espíritu de Dios. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En Colosenses 1:16 encontramos lo siguiente. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el contexto bíblico, los versos anteriores mencionan que es Jesús de quien está hablando. Y está diciendo acerca de Jesús porque en Él, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. Y además dice que todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús y para Él, para Jesús. Entonces es que encontramos que hay un solo Dios, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús es creador junto con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que una de las personas a las que hace referencia Dios mismo es el Padre Celestial? En Mateo 18:35 Jesús dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Es entonces que encontramos a 3 personas diferentes siendo Dios. Hay 3 personas diferentes que son Dios. Esto lo podemos precisar más en el Nuevo Testamento. Voy a Lucas 3, versos 21 y 22, que dicen de la siguiente forma. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este pasaje, en el bautismo de Jesús, encontramos a 3 involucrados. Jesús siendo bautizado, al Espíritu Santo viniendo sobre él, y la voz desde el cielo del Padre Celestial. Encontramos a 3 involucrados en este acto, en esta situación. Podríamos profundizar más, podríamos ir mucho más en la Biblia. Solamente quiero sentar las bases de esta plática en esta mañana. Estamos reflexionando sobre un planteamiento, sobre una cuestión. ¿Quién es Jesús? Y para ello estamos reflexionando, estamos meditando, estamos analizando. ¿Qué pasaría si Jesús es verdaderamente Dios? La Biblia dice que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que lo diferencia del Padre y lo diferencia del Espíritu Santo. Que Jesús tiene todo el poder que tiene el Padre, porque junto con Él creó el cielo, la tierra y todo lo que existe. Él junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon todo, crearon la vida y crearon a los seres humanos. Jesús es Dios. ¿Qué pasaría si Jesús fuera verdaderamente Dios? Estamos extrayendo de la Biblia lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús, y la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Jesús vino a este mundo tomando la forma de un ser humano, tomando la forma de un hombre. Él nació como todos los seres humanos nacemos.
Él tomó ese proceso de formación de un ser humano para adoptar la forma de un ser humano, y a través de Él podemos conocer también al Padre Celestial. En Juan 14:9 encontramos que Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús asevera y señala que conociéndolo a Él es posible conocer al Padre Celestial, que viéndolo a Él podemos ver, o es posible ver al Padre Celestial. En Lucas 3:22, como dijimos, vemos que el Espíritu Santo descendió sobre Él y que una voz se oyó desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una interacción, hay una participación de tres personas involucrados en un plan, en una misión llamada salvación por la humanidad. Ya vimos Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una misión en la que están involucradas tres personas, pero con una participación diferente. Jesús es quien hace acto de presencia. Jesús es el que toma la forma de un hombre, toma la humanidad, se convierte en un ser humano para cumplir esta misión. En Filipenses 2, el versos 6 y 7 encontramos lo siguiente. Dice: el cual, hablando de Jesús, dice: el cual, siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos está describiendo quién es Jesús. Jesús es Dios, es igual a Dios, y Él vino a este mundo despojándose de toda su gloria para tomar la humanidad que una persona tiene como tú y como yo. Fue hecho semejante a los hombres. Este primer planteamiento, esta primera pregunta sobre la que estamos hablando: ¿qué pasaría si Jesús es Dios? ¿Por qué hicimos este planteamiento? Porque la Biblia dice, asegura y asevera que Jesús es Dios. La Biblia nos describe en distintos momentos, en distintos pasajes, en distintas circunstancias y situaciones, como hemos estado viendo, que Jesús es Dios. Es Dios junto con el Padre y es Dios junto con el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Es la declaración tajante que encontramos en la Biblia. Es la verdad tajante que encontramos en la Biblia. Si Jesús es Dios junto al Padre y al Espíritu Santo, entonces Él es tu creador. ¿Qué pasaría si Jesús fuera Dios? Es entonces que la conclusión es que Él sería tu creador. Él sería tu creador. Él sería el que te dio la vida. Él sería el que te formó. Él sería el que te hizo. Estamos hablando de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús fuera Dios? Entonces Él sería tu creador. ¿Qué pasaría si Jesús fuera Dios? Él sería el dueño de todas las cosas. Estamos haciendo un planteamiento desde una reflexión basada en estas preguntas, en estos cuestionamientos. ¿Qué pasaría si Jesús fuera Dios? Él sería tu creador, Él sería el dueño de todas las cosas, Él sería el que tiene el control de todas las cosas. Quiero que lo pienses por un momento en esta mañana. La pregunta base sobre la cual estamos hablando es: ¿quién es Jesús para ti? Bueno, estamos haciendo un planteamiento. ¿Qué pasaría si Jesús fuera Dios? ¿Sería entonces tu creador? ¿Sería el que creó todas las cosas? ¿Sería el que te dio la vida? ¿Y sería el que tiene el control de todas las cosas? Vamos a un segundo planteamiento a través de otra pregunta. ¿Qué pasaría si Jesús resucitó de la muerte?
que es otro de los fundamentos y de las verdades que se proclaman en la Biblia. ¿Qué pasaría si Jesús resucitó de la muerte? Jesús, al venir a este mundo, Él en su ministerio terrenal, Él mismo predijo que habría de resucitar. Mateo 16, 21 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús mismo lo predijo, Jesús mismo lo anticipó. Él dijo: seré muerto y resucitaré al tercer día. Y eso es lo que sucedió. En Mateo 28:6 encontramos el fragmento de una escena en donde se dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Voy a leer algunos pasajes del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Capítulo 20 de Juan, que dicen así, narrando la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí estamos viendo un suceso que ha sido clave en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo: la resurrección de Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús verdaderamente resucitó? Si Jesús regresó de la muerte. La Biblia narra que Jesús regresó de la muerte, que Jesús no fue encontrado en una tumba. Sigamos leyendo, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraban se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es importante que nosotros conozcamos este relato. Jesús resucitó, Jesús no estaba en la tumba. Cuando fueron a verlo, no estaba allí. Jesús se presentó ante una mujer, se le mostró ante una mujer una vez siendo resucitado, y le dijo que fuera a avisar a los demás que Él había resucitado. Y vayamos adelante en esta lectura. Sigue diciendo: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se presentó ante sus discípulos ese mismo día, ese primer día de la semana, ese día domingo. Se presentó ante ellos dando testimonio que Él era, les mostró las marcas de sus manos y de su costado. Jesús resucitó. Jesús no se quedó muerto en una tumba. Es la verdad fundamental que la Biblia destaca. Jesús es el Mesías del que se habló en el Antiguo Testamento. Cientos de años antes, muchas profecías fueron cumplidas. No entraremos en ellas por cuestión de tiempo. Jesús resucitó de la tumba. Jesús se les apareció en diferentes ocasiones. Si voy más adelante, en Hechos capítulo 1, verso 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se presentó durante 40 días después de haber resucitado a diferentes personas en distintas situaciones, en distintas circunstancias. Jesús estaba vivo. Jesús era una persona real que regresó de la muerte. En Hechos 1:9 encontramos lo siguiente, y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús resucitó, y Jesús, después de 40 días, fue llevado al cielo. Él ahora físicamente no está en este mundo. Su espíritu, el espíritu de Jesús, es el que está presente en este mundo. Y Él físicamente está en el cielo, sentado en el trono de Dios, junto al Padre Celestial. En Hechos 7:55 se describe esto que estoy hablando. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús fue visto sentado en el trono de Dios a un lado del Padre Celestial. Jesús está vivo. Jesús no está físicamente en este mundo, su espíritu está aquí. Él está presente en espíritu en este mundo, pero físicamente está en el cielo, a la diestra del Padre Celestial. Y junto con la verdad de que Jesús resucitó, también hay una verdad: Jesús regresará. En Hechos 1:11 se dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús prometió regresar. Jesús prometió resucitar y lo hizo. Jesús prometió regresar vivo. Este hombre, siendo Dios, vino a este mundo como un ser humano, murió en la cruz, resucitó de los muertos, regresó de la muerte y está vivo, está hoy sentado a la diestra del Padre Celestial. La Biblia termina con la siguiente declaración. En los últimos versos, en Apocalipsis 22:20, encontramos la siguiente declaración: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta segunda reflexión sobre la cual estamos en esta mañana reflexionando: ¿qué pasaría si Jesús verdaderamente resucitó de la muerte? Esto probaría que Jesús es Dios. Esto probaría que Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Qué pasaría si Jesús resucitó? Esto probaría que Jesús está en control de todas las cosas.
Hay dos planteamientos sobre los que en esta mañana hemos reflexionado. ¿Qué pasaría si Jesús fuera verdaderamente Dios? Entonces Él sería tu creador. Él sería el que te dio la vida. Él sería el que tiene el control de todas las cosas. ¿Qué pasaría si Jesús verdaderamente resucitó? Entonces, esto probaría que Él es Dios, que Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Vayamos a una tercera reflexión en esta mañana, a un tercer planteamiento. ¿Qué pasaría si Jesús puede verdaderamente dar vida eterna? Hay tres verdades sobre las que estamos hablando en esta mañana que en la Biblia están establecidas. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús resucitó de la muerte y Jesús puede dar vida eterna. ¿Qué pasaría si estas tres declaraciones, estas tres verdades fueran ciertas? Es lo que estamos en esta mañana analizando. Hemos visto que si Jesús es Dios, Él es el creador, entonces es tu creador. Hemos visto que si Jesús resucitó, entonces Él tiene el poder y el control total y absoluto sobre la vida y sobre la muerte. ¿Qué pasaría si Jesús pudiera dar vida eterna? Vamos a analizar este planteamiento. Si lo que la Biblia dice es verdad, lo que hemos estado hablando acerca de Jesús es cierto, entonces también lo que dice acerca de mi situación, de tu situación, de la situación de toda la humanidad es cierto. Bueno, ¿y qué es lo que dice la Biblia acerca de la situación de la humanidad? La Biblia señala en Romanos 3:23 que dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una realidad que la Biblia describe sobre la situación humana es que los seres humanos por naturaleza están separados de Dios. Estamos separados de Dios. Romanos 3:23, como mencioné, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué es el pecado? El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Eso es pecado, no hacer la voluntad de Dios. No solo cuestiones moralmente malas, robar, mentir, matar, sino no hacer la voluntad de Dios es pecado. Ir en contra o en dirección diferente a la voluntad de Dios es pecado. Y lo que está diciendo es que la condición de la humanidad es que va en dirección diferente de lo que la voluntad de Dios establece. Esa es la realidad que la Biblia menciona. Y la consecuencia de esta realidad es estar separados de Dios, es estar divorciados de Dios, es estar desconectados de Dios. Y tiene un resultado trágico final. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia, iniciamos hablando en esta mañana de que a toda acción hay una reacción. Todo tiene una consecuencia o un resultado. El resultado o consecuencia de estar separados de Dios es la muerte eterna, es la muerte eterna. Pero también nos da una alternativa de solución. La segunda parte de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una alternativa, hay una forma de tomar un camino que nos regrese a la voluntad de Dios, y es Jesús. A través de Él podemos tener vida eterna por medio de la fe en Él. Ya lo mencioné hace un momento. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Jesús nos da vida eterna. Creer en Jesús nos da vida eterna. Él pagó el precio por mis pecados
por los tuyos y los llevó a la cruz. Jesús, por amor, vino a darnos vida. Es la verdad que en la Biblia encontramos. Él se entregó a sí mismo para ser sacrificado por nuestros pecados. La Biblia, como hemos visto, dice que la paga del pecado es muerte, es la consecuencia, la muerte eterna. Y es el destino que por naturaleza todos los seres humanos tienen por estar fuera de la voluntad de Dios, solamente redireccionándonos, regresando al camino que Dios establece como su voluntad a través de Jesucristo, es que podemos tener vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Él pagó el precio por mis pecados, Él recibió el castigo que cada uno merecíamos. Dios no pretende mandar a la muerte eterna a las personas. Su voluntad es clara, dice la Biblia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de rumbo, es el cambio de dirección, es el saber que se está en un rumbo equivocado por no estar en la voluntad de Dios y regresar a la voluntad de Dios a través de la fe en Jesús. Jesús perdona nuestros pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No hay ninguna falta grave que Dios no pueda perdonar si tú te arrepientes, le pides perdón a Dios y decides poner tu fe en Jesús. Además, a través de Jesús somos hechos parte de su reino. Colosenses 1:13 dice, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús nos lleva a su reino, al reino de Dios, por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús somos hechos parte de su reino. Por la fe en Jesús somos hechos también hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la fe en Jesús, una persona es hecha hija de Dios. Por la fe en Jesús, una persona es trasladada al reino espiritual de Dios. Por la fe en Jesús, una persona recibe el perdón de sus pecados. Por la fe en Jesús, una persona recibe la vida eterna. Estas son las verdades que están en la Biblia. De lo contrario, de no poner fe en Jesús, de no creer en Jesús, hay un resultado final. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios destinó un lugar para el pecado. Es el lago de fuego eterno. Es lo que se conoce como el infierno. Dios no quiere enviar a las personas al infierno. Ese lugar está destinado al pecado. Quiero tratar de ilustrar esto. Cuando una persona padece una enfermedad terminal, es la enfermedad la que arrastra a la muerte a esa persona. Es la enfermedad la que arrastra a esa persona a morir. La persona no va a la muerte por sí misma, sino va porque la enfermedad la arrastra a esa muerte. De ahí que poniendo como ejemplo el cáncer, los médicos tratan de quitar el cáncer del cuerpo de esa persona. Ese tumor canceroso es tratado de ser removido mediante diferentes técnicas para que no haya ese daño, esa consecuencia final. El pecado es como el cáncer espiritual. Es la rebelión natural de una persona por no hacer la voluntad de Dios. Y ese cáncer espiritual, el pecado, es el que lleva a la persona a la muerte. Aunque la persona no lo quiera, la persona va a ser arrastrada a la muerte, a menos que la persona decida poner su fe en Jesús. Es la fe en Jesús
el tratamiento efectivo para remover el pecado de una persona. Es el tratamiento efectivo para que espiritualmente una persona sea salva, sea sanada, sea restaurada. Ese es el resultado que podemos tener por la fe en Jesús. Si Jesús puede darme vida eterna, entonces Él es el único camino a Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra alternativa humana, no hay ninguna otra ideología, no hay ninguna otra práctica que nos lleve a Dios. Solamente Jesús, una relación de obediencia a Dios a través de Jesús. Hay 3 verdades sobre las cuales hemos estado hablando en esta mañana. ¿Qué pasaría si Jesús es Dios? Entonces Él es tu creador. Entonces Él es el que te da la vida. Entonces Él es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Qué pasaría si Jesús resucitó? Entonces esto probaría que Él es Dios, que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. ¿Qué pasaría si Jesús puede darte vida eterna? Esto probaría que Jesús es el único camino que nos lleva a Dios y a la vida eterna. Es el único en quien podemos y en quien debemos poner nuestra esperanza, porque Él nos perdona de todo pecado, nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es de lo que la Biblia habla. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. La pregunta inicial, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Hemos visto lo que la Biblia dice acerca de quién es Jesús. A través de estas reflexiones, ¿qué pasaría si? Bueno, si tú respondes a esta pregunta en base a lo que hemos planteado, ¿quién es Jesús para ti? Definitivamente determinará tu forma de vida y el destino de tu vida. Si Jesús es Dios, si Jesús resucitó y si Jesús te puede dar vida eterna, entonces puedes y debes creer en Él. Teniendo una relación de obediencia con Él, creyendo lo que su palabra, lo que la Biblia dice, es entonces que podrás tomar la mejor decisión de tu vida y que te asegurará un destino eterno, verdadero, en plenitud, en felicidad, en satisfacción. Si Jesús es para ti el Hijo de Dios, si Jesús es para ti el que venció a la muerte, si Jesús es para ti el que te puede dar vida eterna, porque crees en Él como tu Señor y Salvador, entonces tu destino eterno está asegurado. Tú podrías decirme, bueno, ¿y esos qué pasaría si no fueran ciertos? Tienes toda la libertad de no creerlo. Tienes toda la libertad de no aceptarlo. Tienes toda la libertad de rechazarlo. Pero esa decisión también tendrá su resultado. A toda reacción hay una reacción. Esa decisión de no creer, esa decisión de rechazar, esa decisión de no aceptar a Jesús, definitivamente tendrá un resultado del cual ya te he hablado. Lo que la Biblia dice de no aceptar a Jesús es tu decisión.
Pero si tú decides creer en Jesús, si tú decides poner tu fe en Él, poner tu confianza y tu esperanza en Él, entonces esto también tendrá un resultado, un beneficio para tu vida. En esta mañana ambas cosas están planteadas y yo quiero invitarte para que tú tomes la decisión. ¿Creer o no creer? Es simple la conclusión. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Creador? ¿O no es nada de eso y simplemente no lo crees? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a decidir? Recuerda que ambas decisiones te llevan a caminos diferentes. Creer a la vida eterna, no creer a la muerte eterna. Quiero invitarte para que en esta mañana puedas tomar la decisión de creer en Jesús. Puedes también no aceptarlo. Pero para aquellos que en esta mañana han concluido que la respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el Creador? ¿Es el que venció la muerte? ¿Es mi Salvador, el que me da la vida eterna, el que perdona mis pecados? Es entonces que debes dar el siguiente paso. Es decirle a Dios, yo lo creo, yo lo creo. Quiero invitarte para hacer una oración, expresándole a Dios tu decisión. Pon tu corazón en estas palabras. Te guío en esta oración y di junto conmigo, Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo, que Jesús venció a la muerte, que Jesús resucitó. Yo creo que Él me puede dar la vida eterna, que a través de Él tú perdonas mis pecados, me arrepiento de ellos. Yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Y creo que tú haces de mí, por la fe en Jesús, tu hijo o tu hija. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, has tomado la mejor decisión de tu vida y la correcta. ¿Qué debes hacer de ahora en adelante? Tener una relación con Dios a través de Jesús, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. 2, hablando con Dios todos los días. Esto es orar. Acércate a Dios allí en casa, en un lugar aparte donde no te distraigan. Habla con Dios. Hazle saber lo que hay en tu corazón, lo que sientes, lo que necesitas, tu gratitud, tu dolor, en el nombre de Jesús. Y 3, mantente o ponte en contacto con otras personas que también creen en Jesús como Dios, como su Señor y como Salvador. Recibe un gran abrazo y te felicito por la decisión que acabas